Bueno, les comparto lo siguiente. Miren, yo soy médico cirujano. Yo estudié medicina hace ya algunos años, veintitantos años. Mi papá es cirujano. Tengo una mamá educadora. Yo soy de Hermosillo. Y durante toda mi infancia, tuve una infancia pues normal, promedio. No vengo de una familia rica, no vengo de una familia pobre. Digamos que era de una familia promedio que nunca me faltó nada. Mis papás siempre estuvieron en casa. Hermano, tengo una sola hermana. Y lo que sí tuve que desde chico fui muy inquieto. Fui muy inquieto en el tema de... Me gustaba mucho inventar, me gustaba mucho la tecnología, me gustaba mucho... Yo desarmaba los aparatos que llevaba mi papá a mi casa, ¿no? Entonces siempre fui muy inquieto. Y siempre que me decían que no se podía hacer algo, me enojaba. Me decían, no, es que eso no se puede. Me enojaba. Pues, ¿por qué no? Y mi papá tenía una frase, tiene una frase que me decía, mijito, todo es posible en esta vida. Entonces yo nací con esa frase en la cabeza. Todo es posible, todo es posible. Entonces cuando salgo de la preparatoria, tampoco fui un niño brillante en el tema de aritméticas, matemáticas y todo esto. Decido estudiar ingeniería industrial en electrónica. Entonces cuando entro a esa ingeniería me doy cuenta que las matemáticas de plano no eran para mí y decido estudiar medicina. Cuando estudio medicina me voy a Baja California, Ensenada, y como pescadito en agua me di cuenta que era algo que para mí la biología era algo muy sencillo, era algo que me gustaba mucho. Termino la carrera de medicina, hago el servicio social en un pueblito aquí en Sonora. Y yo ya tenía tiempo, tenía años, algunos años de novio con el amor de mi vida que desde la secundaria la conozco. Entonces nada más que no me pelaba y a veces se enojaba conmigo porque ya sabes, soy cosa seria. Entonces cuando termino la carrera, me devuelvo a hacer el servicio social a los 22 años, una cosa por el estilo, y 22, 23 años por ahí, y decidimos casarnos. Bueno, nos casamos y yo ya pensé que había salido hecho y derecho en el tema de la carrera, porque a mí me dijeron que un médico era una persona que le iba muy bien, muy reconocido, muy respetable, y me casé con esa idea, ¿no? De que al momento de hacer una carrera y hacer las cosas bien hechas, pues de alguna forma ya tenía como asegurado mi futuro. Yo, sorpresa, que me doy cuenta de que sales y sales como cualquier otro profesionista, ¿no? A buscarle, a acomodarte, buscar plazas y que te den trabajo en algunos hospitales y que te vayas acomodando y de repente pelear por guardias. Entonces, híjole, me comencé a enfrentar a una situación donde me di cuenta que quizá no tenía todo resuelto desde que nací, vamos a decir algo, ¿no? Sino que tenía que trabajarle fuerte con todo esto. Me doy cuenta también que en Hermosillo, que donde estaba en Hermosillo, me quise acomodar ahí, no me pude acomodar, o sea, trabajé para un hospital, tardaron como, en ese momento el gobierno tenía un montón de problemas económicos, al final nunca me pagaron después de 6, 8 meses de trabajar con ellos, y decido de regresarme a Ensenada. Cuando me regreso a Ensenada, antes de regresarme a Ensenada, en, tengo la fortuna de que me contrata un laboratorio español de fitofármacos. Para los que no sepan qué son fármacos de origen vegetal, fitofármacos. Esta empresa estaba bien evolucionada en el tema de todo lo que viene siendo farmacia de origen vegetal, muchas investigaciones, laboratorios y todo. Entonces me voy a España, me comienzo a aprender toda esta nueva tendencia. Te estoy hablando hace más de 20 años. Te estoy hablando que en aquel entonces, cuando yo volteé a ver la medicina natural, era como algo como brujería, como chamanería, como que nada más los charlatanes estudiaban eso. Ahorita el que sabe nutrición, plantas medicinales, el que te maneja todo eso y es médico, es lo más in que hay, ¿no? O sea, todo, porque sabe muchas cosas y es deseado por los pacientes. En aquel entonces, pues no. Entonces me enfrenté a una contracultura en el área de aprender cosas naturales, pero no me importó, porque me di cuenta que yo podía ayudar a muchas personas entre más herramientas tuviera en mis manos. ¿De dónde nació eso? Nació una vez que estaba haciendo el servicio social y tuve una paciente que era indígena, nada más que los indígenas de acá de Sonora miden casi 2 metros, ¿sí? De seris, son grandotes, grandotas así, donde la señora tuvo un niño macrosómico, que es un niño grandote, pesó más de 5 kilos. Entonces, yo estaba en un
en un centro de salud chiquitito, frente al mar, en una población de 3,000 habitantes, a 3, 4 horas de distancia de la ciudad más cercana, sin forma de cómo trasladarlos más que pues, en carro. Y en el momento de estar en esa situación me doy cuenta que el niño estaba teniendo sufrimiento fetal, o sea, estaba comenzando a morirse y llegó un momento que no supe qué hacer. O sea, después de haber atendido cientos y cientos de partos en el hospital, porque no tenía las herramientas, no podía hacer cirugía ahí, no podía hacer nada. Y en eso llega una viejita, entra al centro de salud, se mete hasta el trabajo de parto y me dice, hágase para un lado, quítate, mi hijo, nomás, quítate. Y sin lavarse manos ni nada, mete la mano por debajo, comienza a mover, quién sabe qué hizo, y el caso es que saca el bebé. ¿Sí? Me dice que le ayude a empujar y sale el bebé, todo bien, la señora bien, todo bien. Entonces me di cuenta que sabía cosas que no sabía. Voy y busco a la persona esta a donde vivía, en un jacalito, una casita cerca de la playa, que parece de película, ¿no? Pero así fue. Entonces ya le pregunto que si quién le enseñó eso. Entonces ya me dice que se lo enseñó su abuela. Y su abuela pues era como la curandera del pueblo y que también sabía de plantas medicinales. Y ahí me quedé con eso, que existía algo más de lo que me habían enseñado en la escuela. De hecho, me di cuenta que si yo no tenía medicamentos en la farmacia, ahí en el área de la farmacia, pues yo no podía hacer gran cosa, porque me di cuenta que era hijo de una farmacéutica que tenía que siempre darle medicinas a la gente y si no había medicinas no servía para nada. Entonces, ahí fue donde me entró la curiosidad, me entró la inquietud de aprender más formas de cómo ayudar a los seres humanos. Y cuando me contrata esta empresa de medicina natural y que voy a España, me doy cuenta que estaba súper avanzado todo este tema del estilo de vida. ¿A qué me refiero? Quizá aquí todavía no se escuchaba nada y allá ya todo el mundo estaba haciendo ejercicio, todo el mundo delgado, todo el mundo tomando, tenían más consultas en las herboristerías que le llaman allá, que en las consultas médicas de los hospitales de Insalud, así le llaman. Entonces, pues se me abrió otro mundo, se me abrió otro mundo totalmente. Entonces, cuando me voy a vivir a Ensenada, trabajo en un hospital de gobierno y eran con conocidos, porque ya había estudiado. Entonces, estaba en el hospital de gobierno, mi esposa se había ido también a trabajar allá como gerente administrativo. Se embaraza la primera niña. Y cuando se embaraza la primera niña, nosotros dijimos, mira, pues listo, yo tengo mi trabajo, tú tienes tu trabajo, vamos a tener la primera bebé. Digamos que ya teníamos como que lo que estábamos buscando, ¿no? Una familia y los dos aportando a la familia económicamente y no nos faltaba nada. Pero resulta que yo no entendía los cambios de gobierno. Y resulta que el hospital donde yo estaba trabajando es un hospital de gobierno del estado. Entonces, Iztecali se llama. Entonces, yo tenía 4 años, ya 3, 4 años trabajando por mi base en ese hospital. A mí ya me llegaba, a mí me seguía la base, sindicalizado y todo el tema. Entonces, yo estaba confiado que pues ya en cualquier momento amarraba mi base, mi jubilación y todo lo que conllevaba de eso. Obvio, yo no sabía sobre la ley del 97, ¿no? Donde ya no había jubilación, pero bueno, tenía esa ilusión. El caso es que la semana que iba a dar a luz mi hija, en mi primera hija, me llama el médico encargado del servicio de urgencias y me dice el jefe, y me dice, ¿sabes qué? Pues ya te van a descansar. Y el descansar era que me iba a quedar sin chamba un rato, porque iban a meter a alguien más. Entonces yo le digo, oye, pero ¿por qué yo estoy haciendo las cosas bien? Estoy trabajando. O sea, si a ustedes les ha pasado algo así, pues ha de ser mera coincidencia, porque en México nunca pasa eso. Pero bueno, entonces, cuando me dijo eso, pues me asusté porque pues, no tenía dinero para llevármela a un hospital privado. Realmente, pues ganábamos lo normal, pero tampoco así como para que, digamos, me sobrara, ¿no? Entonces, voy y hablo con el director médico, el director del hospital, y me dice, no, pero lo que pasa es que cambió el gobierno. Le digo, ¿y a mí qué me importa? Pues si yo estoy trabajando fuerte, pues ¿cómo que ya cambió el gobierno? Sí, es que así es, me dijo. Así es, y así es que te vaya bien. Entonces le pedí oportunidad para que mi esposa pudiera dar a luz a mi primera hija en el hospital, porque no tenía dinero para poder pagar un hospital. Entonces me dieron la oportunidad de que naciera mi primera hija ahí y después de ahí, desempleado. Mi esposa había pedido también de maternidad,
sus vacaciones de maternidad para que también pudiera estar, pero no iba a volver al trabajo. Entonces, de repente teníamos una hija y no teníamos trabajo. Ahí me di cuenta lo difícil o lo complicado que era depender de una sola fuente de ingresos. Me di cuenta que si mis ingresos siempre dependían de la decisión de un cambio de gobierno, si dependía de la decisión de una persona que iba a meter a su... Porque al final de cuentas me descansaron, no porque cambió de gobierno, me descansaron porque querían darle la base al concuño del director del hospital. O sea, ese fue el verdadero motivo, porque a los 2 o 3 meses le dieron la base a él. O sea, una chiricueta, ya saben. Entonces, bueno, cuando pasa eso, me prometí que mis ingresos jamás iban a depender de la decisión de otras personas. Yo iba a encontrar formas de cómo generar mis propios ingresos. Entonces, comienzo a trabajar en una clínica. Monté una clínica, mi esposa me ayudaba con la administrativa, yo me encargaba de la de atención médica. Pusimos una farmacia, me traje medicamentos de Alemania, de España, de México, y comenzamos una tienda, era una tienda de medicina natural con una clínica adjunto. Y comenzamos a tener mucho éxito, nos comenzó a ir muy, muy bien, un montón de pacientes. Haz de cuenta que Ensenada está a 1 hora de la frontera con San Diego, entonces bajaba mucho americano. Entonces tenía muchos pacientes americanos, tenía mucha consulta y nos comenzó súper bien. Lo que ganábamos los dos juntos en un mes trabajando de la forma tradicional, lo comenzaba a ganar en 2 o 3 días. Entonces ahí sentimos que ya lo habíamos hecho, ya estamos del otro lado. Cuando estábamos en la cúspide que nos iba bien, yo tenía un programa de radio en los 40 principales, se llamaba Buscando la Cura. También tenía columnas en el periódico, se llamaba Bionatura, y también escribía para revistas en el área de todo lo de medicina alternativa. En el pueblo, pues era una celebridad en esa área, ¿no? Hacía muchas investigaciones, me iba al campo, me iba a los pueblos, le preguntaba a los chamanes, le preguntaba a la gente que estudia, o sea, hacía investigación de mercado, de productos, de gente que le ayudaba, de salud. Entonces tenía ese programa de salud, y se me ocurre hacer una entrevista en Guadalajara, en Autónoma de Guadalajara, a unos médicos que venían de un hospital que yo sabía que era el hospital más avanzado del mundo en medicinas complementarias. Y ese hospital está en Rosarito, Baja California, por eso lo conocía, a media hora de donde yo vivía. Es un edificio grande, ¿no? Yo no sabía qué había ahí. Entonces el director del hospital me invita a que haga un recorrido, y cuando veo eso, yo me fui para atrás. Porque es un hospital que, si tú lo ves, más que hospital parece resort. Tiene quirófanos, pero aparte de quirófanos tiene cámaras hiperbáricas, tiene sistemas de bioelectrónica, tiene todo el sistema de diagnóstico, tiene también el área de spa, de medicina funcional, tiene un área de psicoespiritual. De hecho, compraron la casa de los Levi Strauss, de la familia Levi Strauss, tenía una casa ahí, compraron esa casa, todo el conjunto. Es una cosa maravillosa, era caso, dije yo, está buenísimo. Toda la gente que estaba ahí estaba internada, y algunos yo les preguntaba, bueno, ¿y tú de qué estás enfermo? Entonces me decían, pues yo no estoy enfermo de nada. Entonces, ¿y cuánto tiempo tienes aquí? No, pues tengo una semana. Y volteaba a ver el brochure, y el brochure valía $1,200 el día, y la persona tenía una semana ahí, o sea, $8,000 o más, y la persona no estaba enferma de nada. Entonces, lo primero que me vino a la mente, bueno, pues, ¿a qué se dedican estas personas? Que se pueden dar el lujo de irse a meter a un lugar como estos, gastarse esos dineros, y pues, ¿a qué se dedica? Entonces comenzaba a preguntarle, bueno, ¿y tú qué te dedicas? Unos me dijeron que eran artistas, otros me dijeron que eran, por ejemplo, ahí estaba el que escribió Sopa de Pollo para el Alma, estaba Paula Abdul, me tocó verla una vez, o sea, gente así. Pero el 90% de la gente que estaba internada desintoxicándose por la cultura de mantener su cuerpo sano eran distribuidores de Usana, de otros países. Yo no sabía que era Usana. En aquel entonces Usana no estaba en México. Pero cuando pregunté qué es Usana, porque me daba cuenta que mucha gente estaba, me dijeron, después te platico, me dijo la persona que estaba ahí. Cuando a la semana después de que me voy de ahí, me busca el director médico del hospital y me explica
que existía un científico, que ese científico le habían dado el premio Albert Einstein en Israel, que era un microbiólogo, inmunólogo, que gracias a él existían los kits reactivos para el diagnóstico del virus del Epstein-Barr, que tenía un laboratorio súper reconocido a nivel mundial por ser experto en reproducción de células humanas y que su única visión es que el ser humano no se enfermara, que tenía una obsesión por mantener un ser humano sano y que parte de su obsesión de tener un ser humano sano era el Hospital Sanoviv. Aparte de tener el laboratorio de investigación, tenía ese hospital también con una visión futurista de cómo debería de ser la salud y holística. Entonces, cuando me dice, ¿sabes qué? Vi la visión de este doctor que es: sueño con un mundo despojado de dolor y sufrimiento, sueño con un mundo sin enfermedades. La familia Usana será la más saludable sobre el planeta. Cuando yo vi la visión de él, me la aprendí y dije, no, pues o sea, tenemos la misma visión. De hecho, me la robó. Nomás que con él mucho más millones que yo, ¿no? Entonces, cuando vi eso, dije, listo, me gusta, se la compro y vamos a ver cómo es el tema de la visión de él. A ver si es cierto que sostiene eso, porque una cosa es que tengas la visión, otra cosa es que hagas las cosas. Entonces me di cuenta que era una persona científico súper reconocido, que estaba en que la empresa estaba en varios países, que lo más importante para ellos es la investigación y la calidad de lo que se hace, donde hacen investigaciones, que la planta estaba avalada por la FDA en los Estados Unidos, que actualmente es el modelo a seguir en los Estados Unidos para la elaboración, fabricación y estándares de calidad para suplementos. O sea, la FDA en los Estados Unidos va a la planta de Usana a aprender cómo debe de implementarlo para otras plantas. Entonces, todo eso cuando lo vi dije, listo, o sea, esto es algo muy bueno, me gusta que están trabajando en el tema de disminución de deterioro de la célula. Es mi fuerte, yo trabajo con puro paciente crónico degenerativo. Quiero más, ¿no? Quiero saber más, quiero participar en todo este asunto. Hasta ahí quedó. Entendí que existía eso, más no lo veía como negocio. Porque en mi negocio, de donde yo vivía, era de la consulta y de las terapias, porque eso fue lo que aprendí. Cuando me dijeron que Usana también era un negocio muy lucrativo, que nos iba muy bien, digamos que no le entendí y no le hice mucho caso. Entonces yo nomás consumía los suplementos, se los daba a mis papás, se los daba a mis pacientes y veía así lo que sucedía, ¿no? O sea, veía cómo de repente los medicamentos trabajaban más rápido, la calidad de vida de ellos aumentaba, tenían más energía. O sea, veía muchas cosas que no lo lograba de la forma tradicional, dando nada más plantas o medicamentos, incluso alopáticos. Entonces, me gustó mucho lo que vi. Cambié de mi farmacia, quité todo lo que había de suplementos y nada más dejé los Essentials de Usana, vitaminas y minerales, y los Omega, no más. Y todo lo demás se me caducó porque yo no los usaba, ya no usaba nada más que los productos de Usana y los medicamentos, tratamientos, terapias y todo lo que hacía. Yo pensaba que tenía resuelta la vida, me buscaba muchísimo las personas de Usana, oye, es que mira, que hay que hacer negocio, que tú, que no los pelaba. La verdad no pensé que lo necesitaba porque en mi mente yo quería tener resuelto, yo ya tenía resuelto el tema económico, porque yo lo que decía es, mi economía depende de mí, de mis manos, de mis fuerzas, y no. Pero yo nunca contaba que la mafia en Baja California se iba a poner a decapitar gente, a matar gente en la calle, y iba a haber una guerra por un cartel en Tijuana, y el gobierno de Estados Unidos iba a dar un decreto de que no pasará nadie a México. Entonces, lo que pasó ahorita con las fronteras del COVID y todo eso, bueno, a mí me pasó eso antes del COVID de allá para acá, pero por un tema de inseguridad. Entonces, de repente, de la noche a la mañana, no pacientes, no consulta, no nada, y los gastos a todo lo que daba. Entonces, de repente me tocó ver cómo un pueblo entero, en menos de 4 meses, se venía a la quiebra. O sea, cerrando todo. O sea, lo que vivimos ahora con el tema de la pandemia, a mí me tocó vivirlo hace unos años atrás. Entonces, ahí fue donde me hice la segunda promesa, porque comencé a observar, me gusta mucho observar, soy muy observador, comencé a observar gente que aún cuando estaba a todo lo que daba el problema, había gente que tenía éxito, económicamente estaban bien, había gente que estaba cerrando locales, pero había personas que le estaba yendo bien, y algunos de los que estaba yendo bien eran amigos míos. Entonces me acerqué y le pregunté a varios.
bueno, ¿a qué te dedicas? O sea, ¿por qué a ti no te afectó esto? Entonces, lo que pasa es que yo exporto. O sea, yo mando productos y a mí me pagan, el dinero viene de otros lugares. Yo no vivo de lo que el pueblo produce. Yo vivo de otras cosas. Y la mayoría tenían ese común denominador. El dinero no venía de una sola fuente y no venía de un solo lugar. Entonces entendí lo riesgoso que era ahora tener ingresos que dependieran de mi esfuerzo. Entendí el concepto de lo que viene siendo costo de oportunidad. En medicina eso no lo vemos, nunca lo enseñan finanzas. Eso lo vi después. Costo de oportunidad es lo que dejas de ganar por hacer otra cosa. Yo me daba cuenta que si yo salía de vacaciones dejaba de ganar porque resulta que no consultaba y aparte gastaba donde iba. Entonces perdía por el lado del gastado y perdía por el lado de que no estaba presente para ganar. Entonces no podía dejar de consultar. En cada oficio es más o menos lo mismo. Cuando depende de tu esfuerzo, ahí estás limitado. Entonces ahí fue donde me prometí que iba a encontrar la forma de, que los ingresos dependieran de mi esfuerzo, pero que no dependieran de una sola fuente de ingresos. Iba a encontrar la manera de cómo poder hacer algo como de exportación para poderme proteger las espaldas. Tuve que cerrar ese negocio por el tema de la inseguridad que había. Nos fuimos a vivir a Hermosillo pensando que me iba a ir bien. La verdad, las cosas que no me fue nada bien. Nada bien. Batallé mucho con la mafia que se hacía ahí en el tema de salud de los médicos. Hay un tema muy pesado ahí donde si eres nuevo pues no te dejan entrar a ningún lado. Entonces batallé mucho para acomodarme y en mi desesperación tenía ya la segunda niña y en mi desesperación le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Me voy a tener que ir a Estados Unidos a trabajar de algo. Necesito hacer algo para poder traerles, para comprar pañales, porque no puedo estar así. Entonces agarro, me voy a Estados Unidos y me empleo con un compadre vendiendo carros en Arizona. Entonces comienzo a vender carros con él, comienzo a entender el oficio de las ventas de carros, los financiamientos y todo esto, viviendo en un sillón prestado durante varios meses, queriendo salir adelante económicamente. En ese momento yo no entendía lo que me estaba pasando. En ese momento no entendí lo que me estaba pasando, pero te puedo decir ya en retrospectiva que todos esos golpes emocionales, pérdidas económicas y todo esto, lo único que ocasionó es que entrara en un proceso depresivo. Pero yo no estaba ni llorando ni nada, simplemente se me nublaba el razonamiento de tal manera que no tomaba decisiones inteligentes. Entonces comencé a tomar una serie de decisiones que en lugar de sacarme, me comenzó a meter más a profundidad, más mal. Y en aquel entonces yo quise ponerme a hacer Usana, ya sin dinero, ya sin trabajo, ya sin, obvio, pues nadie me hacía caso. ¿Por qué? Porque Usana, cuando tú lo haces como negocio, no lo tienes que hacer cuando estás más fregado, lo tienes que hacer cuando estás mejor, porque es cuando más relaciones tienes, es cuando tu situación está mejor, porque Usana es un activo adicional al que tú ya tienes. Es lo que muchas veces no entendemos. Muchas personas a mí me dicen, es que voy a dejar todo mi trabajo y todo y voy a hacer por Usana. Yo lo primero que les digo es, no lo vayas a hacer eso por nada del mundo. No es así. Las redes de mercadeo no son así. O sea, tú debes de seguir haciendo tu trabajo, tu empleo, lo que tú haces, síguelo haciendo y hazlo en excelencia. Y ya cuando lo domines, entonces comienza a hacer un negocio como el de Usana, porque Usana es un activo más que te permite ganar dinero sin estar presente, que se lo puedes heredar a tus hijos y te puedes retirar con él. Entonces pueden ir perfectamente a la paralelo. Pero eso yo lo sé. Después de 18 años te lo puedo decir, pero en aquel entonces yo no lo sabía. Entonces, un buen día me despierto y digo, ¿qué estoy haciendo aquí? No es normal que yo esté aquí haciendo esto. Me devuelvo a Ensenada, retomo otra vez todo lo que estaba haciendo y me llevo a la familia. Lo que hice en 4 años en Ensenada, lo hice después en 3 meses. O sea, así. Comencé a crecer muy rápido. Comencé a entender lo que era el juego del dinero.
Pero en ese momento yo ya no quería seguir haciendo Usana porque yo pensaba que Usana era el problema. Y cuando el problema era mi indisciplina, el no hacer las cosas correctamente, el no seguir instrucciones de las personas que ya habían cobrado mucho dinero en esto. Entonces, eso hizo que batallara más para yo poder crecer un negocio que es muy sencillo. O sea, es simple, más no es sencillo, es simple. Tú ayúdale a que las personas tengan salud, acompáñanos en el proceso. Eso hace que tú tengas un ingreso residual de por vida. Bueno, llegamos allá, decidimos volver a retomar otra vez el negocio de Usana, ahora sin abandonar lo que estaba haciendo de salud, y comenzamos a ser más estratégicos. Entonces, en ese momento me comencé a acercar a personas que cobraban mucho. Una vez estaba escuchando un audio de Miguel Ángel Cornejo. Para los que tienen más edad saben quién es, los que más chavos no saben ni de quién estoy hablando, pero es un señor que se dedicaba a la motivación de antes. Miguel Ángel Cornejo habló sobre una cosa que se llama tecnología de lo obvio. Tecnología de lo obvio nace de cuando fue la Segunda Guerra Mundial, cuando Hiroshima y Nagasaki fueron devastados con las bombas. Un país quedó en ruinas. Entonces el gobierno les dijo, ¿saben qué? Pónganse a sembrar, váyanse por todo el mundo y ya que vayas a Alemania, aprendes cómo se hace el acero y te vienes para acá y me dices cómo lo haces. Y si te vas a Suiza, aprendes cómo se hacen los relojes suizos, que son los mejores del mundo, y vienes y me lo enseñas. Entonces, por todo el mundo anduvieron estas personas, volvieron y dijeron los japoneses, el mejor reloj del mundo es el suizo. Perfecto. Entonces dice, sé cómo clonar un reloj suizo. Así, clonarlo, dijeron los japoneses. Bueno, si sabes clonar el mejor reloj del mundo, y es el estándar más alto que hay a nivel mundial, entonces, para nosotros los japoneses, el estándar más alto mundial en relojes se va a tornar en el estándar 0. De ahí para arriba tenemos que mejorarlo. Y eso se llama tecnología de lo obvio. Cuando vas y te le pegas al mejor, le aprendes, lo igualas y luego lo superas. En Usana se permite perfectamente esto. ¿Por qué? Porque las personas que están en nuestras organizaciones, que tienen más tiempo en esto, son personas que cobran millones de esto, te le acercas para decirle que tú quieres tener éxito en esto, la mayoría te va a decir, pues claro, ¿por qué? Porque a ellos les conviene. Entonces, en lugar de que haya una competencia, decir tú no, porque no, te dicen, hazle así, hazle así, hazle así. Bueno, es que me le acerqué a personas que tenían mucho resultado, o sea, personas que cobraban mucho dinero de esto, y fui y les pregunté humildemente, o sea, no sé, soy un neófito en este asunto, tengo muchos años consumiéndolo y disque queriéndolo hacer, pero pues, no he llegado, no he llegado donde quiero. Y es evidente que es porque no estoy haciendo algo que es lo correcto. Entonces, quiero dejar de hacerle caso a mi ego, a mi soberbia, a mi mente, a ese montón de cosas que tengo en la cabeza, porque si le sigo haciendo caso a mi mente, me va a reciclar donde mismo, porque la misma ignorancia que tengo me mantiene reciclándome. Entonces, muchas veces cuando caemos en que queremos tener la razón a como de lugar, nomás pregúntate, si lo que estás haciendo en este momento te tiene en la vida de sueños que tú siempre has querido tener, no le hagas caso a nadie. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Pero si la vida que tienes ahorita no te ha llevado a donde tú quieres en tu sueño ideal, tu vida ideal, yo creo que es momento de cuestionarse si lo que estás haciendo es correcto. Y eso fue lo que me pasó a mí. Me di cuenta que lo que estaba haciendo no era lo correcto, simplemente por los resultados que tenía. Entonces me acerqué con los rangos más altos, gente que cobra millones de dólares al año en esto. Entonces ya les digo, a ver, explícame, ¿qué haces? Me viajaba a otros países, me quedaba observando qué hacían, veía lo que hacían, qué no hacían, les preguntaba cosas como que, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? A mí no me interesaba aprender nada más cómo hacían las cosas, me interesaba aprender por qué las hacían. O sea, si yo te hiciera una pregunta, ¿qué prefieres? ¿Que te digan cómo hacer las cosas, así y como robot lo aprendas a hacer? ¿O
tener la mente de la persona que toma esas decisiones. O sea, ¿quieres la mente de una persona de éxito o quieres saber cómo lo hizo? Yo prefiero tener la mente. ¿Por qué? Porque de ahí salen todo lo que tengo que hacer. Entonces me las acerqué, comencé a aprender, comencé a ver cómo funcionaba esto. Hablé con mi esposa y dijimos, vamos a hacer que esto funcione. Vamos a hacer que esto funcione porque ya nos dimos cuenta que a mucha gente le funciona. Y ni tienen 3 ojos, y ni vuelan, ni son ungidos. O sea, son personas normales como nosotros, pero que decidieron hacer las cosas correctamente. Gente que actualmente ya no dependen sus ingresos nada más de su trabajo. Son personas que están libres financieramente. Pueden pasarse una semana, media semana, cuando sea en las playas. Son personas que se pueden morir. Les voy a platicar un poquito la historia para que vean a qué me refiero. Cuando yo llego a Hermosillo, cuando decidimos mi esposo y yo hacer el negocio de veras, comenzamos a levantar el negocio y hubo jóvenes que le apostaron al negocio en Mexicali y en Ensenada. Y comenzaron a crecer mucho, jovencitos, y comenzaron a ganar mucho dinero, más dinero que los papás. Entonces nosotros decidimos volver a Hermosillo para trabajar con los contactos que teníamos ahí. Y una de las personas que me siguió el rollo, cuando llegué ahí, es un muy, muy buen amigo mío. Y entonces le explico de qué se trataba y me dijo, te voy a seguir el rollo porque estoy bien cansado. Gano muy bien, soy gerente de una empresa internacional, gano muy bien, pero no veo a mi familia. No los veo. Todo el día estoy trabajando. Trabajo desde la mañana hasta la noche. Estoy cansado. Prefiero sacrificar mis ingresos por tener vida con mi familia, porque yo quiero tener vida con mi esposa y con mis hijos. Entonces le dije, bueno, listo. Entonces vamos haciendo que esto te funcione para que tú puedas estar con tu familia. Y platicando con él, de repente como que no creía que esto le fuera a funcionar y algunas veces me cuestionó y me dijo, oye, es que esto va a funcionar. Mira, le dije, yo de aquí voy a sacar mi primer millón, ayudando a mucha gente. Tú sabes si también lo quieres hacer. No sé exactamente cómo, pero mucha gente lo ha logrado. Entonces me dice, listo, te sigo el rollo. Y los dos comenzamos el negocio fuerte, 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 fuerte. Y detonamos toda la zona norte, Sonora, Arizona, todas estas zonas comenzamos a crecer. Entonces, esta persona, cuando lo despiden de su empleo, porque llegó un momento donde era gerente y ya para arriba ya no hay nada, lo despiden. En ese momento él ya estaba cobrando sus primeros $1,000 por semana. Después comenzó a cobrar más seguido, entonces después llegó a un nivel que en Usana se llama líder oro, que andan promediando entre 60, 70, 80 mil al mes. Entonces él ya estaba tranquilo porque estaba ganando un dinero que lo tenía de su trabajo. Sabía que el negocio de Usana tenía la posibilidad de ser heredado. Los negocios se heredan en Usana. Si tú hiciste un buen trabajo de hacer una estructura de red de consumo y tú llegases a faltar, tus hijos pueden cobrar de esto. Bueno, al tiempo, cuando llega al nivel oro, este amigo, le diagnostican un cáncer. Está un periodo de 2 años y medio, casi 3 años, sin poder trabajar. Y Usana no le dejó de pagar un solo día. Tristemente, él falleció hace un par de semanas y estuve platicando mucho con su esposa. Y él le sigue manteniendo a su familia aún después de haberse ido. Porque Usana le sigue pagando ahora a la familia, a los hijos y a la esposa. Entonces, por situaciones como esa, es por lo que yo me enamoro mucho de esto, pues. Porque sí está bien el tema del dinero, pero es más el tema de la seguridad de lo que está haciendo futuro. Es tantas personas que ayudamos con este proyecto. No es nada más una vitamina, hombre. Pues vitaminas hay un montón en el mercado, sino es el conjunto de lo que es una visión poderosa, una empresa ética, un grupo de trabajo que quiere el bien de los demás, una necesidad en el mercado que siempre va a estar, que es la nutrición, y la posibilidad de heredar esto, híjola, a mí es lo que me ha movido.
He platicado con amigos que de repente me dicen que me invitan a proyectos de negocios y ese proyecto de negocio me roba tiempo, o sea, me secuestraría tiempo y les digo que no. Entonces me dicen, no entiendo, no te entiendo cómo no, el dinero no te mueve, no te puedo comprar con dinero. Les digo, es que a mí me queda muy claro mi orden de valores. Y arriba del dinero está mi libertad. Entonces, no va a haber nada arriba de la libertad, el dinero no lo compra. Entonces, primero está Dios, después estoy yo, después está mi familia y después está todo lo que genera dinero. Y después lo demás. Y me queda muy claro cuál es mi orden de prioridades. Y no me mueve nada. Gracias a eso, he podido mantener una familia y tener una familia muy bonita. Tengo, ya vamos para 20, yo creo que si sumo con todo y noviazgo, casi 30 años juntos, mi esposa y yo, que antes era mi novia. 2 hijas preciosas. La verdad, eso es la bendición más grande que he podido disfrutar cuando estaba en Ensenada. Trabajé para la Procuraduría en el área de criminalística, en el área de abuso sexual en niños y todo esto me tocaba a mí certificarlos. Y yo me daba cuenta que muchos niños eran abusados o estaban todos traumados porque todo el día estaban en guarderías o todo el día alguien más lo cuidaba mientras los papás trabajaban. Entonces yo me hice una promesa y me dice, voy a encontrar la forma en cómo a mis hijos los voy a criar yo. Voy a encontrar la forma de cómo estar en mi casa, ganar dinero y darles la vida que ellos merecen. Y lo encontré con Usana. Encontré la forma de cómo ganar lo que me da la gana ganar, vivir donde me da la gana vivir, estar con mi familia, estar con mi esposa y disfrutar de los momentos, que eso es lo único que vale la pena en este planeta, ¿eh? El único que vale la pena, poder disfrutar esos momentos, porque son momentos en los que nos vamos llenando de recuerdos. Es muy triste llegar a viejo, me imagino yo, ¿y de qué vas a hablar? Nomás de tu trabajo, porque no tuviste otra cosa más que hablar de trabajo. No tuviste esas experiencias de vida. De repente nos da el síndrome del zombie, ¿no? El zombie urbano. Trabajo, casa, casa, trabajo, trabajo, casa, casa, trabajo, trabajo, casa, casa, trabajo. Fin de semana, la borrachera para olvidarme lo que trabajo y vuelvo. Trabaja, casa, casa, trabajo. O sea, toda la vida eso, yo pienso que el ser humano no fue creado para eso. Yo pienso que el ser humano fue creado para ayudar a otros, para crear más, no para estar metidos nada más en un circuito sin fin hasta el día que se muere. Hace 3 días acaba de morir un compañero mío de la escuela, un médico, que esa fue su vida. La verdad a mí me duele mucho porque son personas brillantes que pudieron haber aportado muchas cosas más a la humanidad, pero muchas veces porque no tenemos tiempo, se nos va la vida así. ¿Cuál fue el resultado de todo lo que te platiqué? Ya para concluir. Me le acerqué a las personas que sabían, comencé a hacer las cosas bien, mi esposa me comenzó a ayudar, comenzamos a crecer, hicimos un equipo de trabajo, ella se encargaba del administrativo, yo me encargaba del operativo, comenzamos a movernos fuerte y de repente de estar en una situación, porque tuvimos una situación económica muy, muy fuerte, muy baja, muy mal, previo a esto, ¿no? Porque otra vez volvió esta situación de crisis y dijimos, no, ya no más, no otra. Y lo que decidimos hacer es blindarnos económicamente. Y vimos todas las opciones económicas que existían, desde negocios, tiendas, y nos dimos cuenta que la que nos podía dar dinero, tiempo, cierto blindaje y todo, era asociarnos y hacer las cosas bien con Usana. Decidimos ponernos a hacer esto, de estar ganando al principio como, no sé, 8 o 12 mil pesos al mes de Usana, y ya trabajándolo fuertemente, hicimos estrategia, comenzamos a trabajar, llega Mario, comenzamos a trabajar con los equipos de Baja California y todo, y de repente, de estar en 10, 12 mil pesos, de repente comenzamos a crecer 20, 30, 60. O sea, no voy a hacer el cuento muy largo, pero en 18 meses de estar nosotros en cerca de 12 mil, aquí sí lo puedo decir porque es interno, espero que no role mucho esto, de estar ganando cerca de 12 mil, nos fuimos a más de 200 mil mensuales. O sea, y eso ha sido la constante ya por 10 años. Por 10 años. Este año, bueno, no sé si fue este o el año pasado, ya no me acuerdo,
nos acaban de decir que llegamos a $1 millón de utilidades. Y todo gracias a que decidimos sí apostarle a un proyecto de estos. Sí hacerle caso a una persona que sabía. Decidimos algo que poca gente lo decide, que es decidimos soñar de nuevo y hacer las cosas. Y eso es bien difícil. La mayoría de la gente no lo hace. Dice, ay, sí, a mí me gustaría. No. Es, me gustaría y ejecutarlo. Te voy a hacer una pregunta y con esto ya me despido. Si haciendo lo que estás haciendo, tienes la certeza de que te va a llevar a esa vida de ensueños que tú siempre has soñado, por favor, no le sigas el rollo a nadie que te esté invitando a este negocio de Usana y haz lo que tú tienes en tu mente. Ejecútalo. Si tienes la certeza, la garantía de que va a funcionar, entonces no pierdas el tiempo en Usana. Pero si no tienes la garantía de que va a funcionar, Usana sí te da la garantía de que esto puede funcionar. Y no porque Usana llega, si te metes y te va a funcionar. No, es porque es un sistema que tú lo manipulas, tú lo mueves en base a tus acciones. Aquí si tú haces si haces un poquito te lo pagan, si haces otro poquito te lo pagan. No es algo al azar, vamos, pues. Si tú pones un negocio muchas veces al azar. Aquí nada es al azar. Aquí todo está sistematizado. Entonces, sigue el sistema, aprende a hacer las cosas, sigue tu corazonada y no te distraigas. Te puedo decir 5 pecados que yo he aprendido en mi vida, 5 pecados capitales en el emprendimiento. Y con esto ya te dejo. El primer pecado, que fue lo que a mí más me fregó, es la soberbia. El creer que yo ya sabía todo, el no permitir que nadie me enseñara. El ser tan soberbio que yo pensaba que, pues, no, hombre, yo sé todo. Muchas veces no lo decía, pero lo pensaba. La segunda, la indisciplina. La indisciplina. ¿A qué me refiero con indisciplina? Disciplina es hacer lo que tienes que hacer, te guste o no te guste, por obtener un resultado. La indisciplina mata tu futuro. La otra es la falta de planeación. Somos muy buenos para planear vacaciones, pero somos muy malos para planear nuestra vida. Y luego nos preguntamos por qué no nos va bien. El otro pecado capital es la pereza. La pereza. Ay, después comienzo, después lo hago. Y por último, la vergüenza. Ay, qué pena. ¿Qué van a decir? Yo nada más conozco a las personas que... Déjame bajar un poquito de esto. Lo que está mejor. La vergüenza empobrece. Observa cuál es la reacción de la mayoría de la gente cuando tienen problemas económicos. Normalmente son muy vergonzosos. Muchas veces tenemos pena de que nos critiquen. A veces si yo te preguntara cuántas personas tienes miedo que te critiquen, te vas a dar cuenta que no son ni 5. Y por 5 personas que tienes miedo que te critiquen, estás dejando la oportunidad de cambiar tu vida y la de tus generaciones. Chicos, chicas, vale la pena. Te lo dice una persona que tiene 18 años en Usana, que nunca había hecho redes de mercadeo, que batallé mucho para hacerla. Fue muy complicado para mí. Fue muy, muy complicado, por indisciplinado, por desesperado, por lo que tú quieras. Pero no tiene que ser la constante para ti. Más cuando tienes a líderes como Gabo, que ahí están, como Samuel, como Helma. Supieran las historias de cada uno de ellos, o sea, se fueron para atrás. Tiene unas historias impresionantes. Me acuerdo que me platicaba Helma cómo hacía el negocio encerrada en el baño. Entonces, se puede, pero necesitas soñar y soñar en grande. Y decir, no me importa, yo lo voy a hacer. Pase lo que pase, me va a funcionar. Tener la certeza de que te va a funcionar. Usana no te va a dejar abajo, ¿eh? Nunca.
Está proyectada para muchos años la empresa. Tiene casi 30 años la empresa. Cotiza en Bolsa de Valores en Nueva York. Es una empresa de ventas de 1,000 millones. Estábamos en pandemia y rompimos récords de venta. Date cuenta dónde estamos parados. Chicos, chicas, Dios me los bendiga. Espero que esta información sea algo que, pequeña historia, sea algo que te ayude, te abre el panorama, te muestra que sí se puede y lo ejecutes y lo lleves adelante. Mi Gabo. Dice, tu mejor tip para prospectar distribuidores. Conocer a la gente. Perfecto. Para mí eso es lo mejor. O sea, de hecho, si se fijan, yo nunca aparezco en las listas del Top Enroller y quién sabe qué es. Nunca aparezco ahí. O sea, ya cobré $1 millón, ya tengo una organización grandísima, tengo muchos premios, pero no del Top Enroller, no del top de reclutamiento. O sea, nunca lo he tenido. ¿Qué es lo que yo hago? Yo conozco a la gente, veo qué necesidad tiene, me vuelvo a su asesor de vida. Si es en el tema de salud, pues lo que pueda recomendar en el tema de salud, pero si es en el tema de vida, me vuelvo a su asesor de vida. O sea, ¿a qué me refiero? Es, todo el mundo necesita algo, todo el mundo quiere algo, y siempre, siempre lo que quieren va relacionado, la mayoría de las veces va relacionado con el dinero. Entonces, si yo logro entender la necesidad que tiene la persona enfrente de mí, logro mostrarle que Usana puede ser un vehículo. Y si esta persona, al momento de ver eso, decide hacer esto, entonces lo acompaño en el proceso. Entonces, quizá porque no soy tan buen reclutador, soy muy buen acompañante. Entonces, el buen acompañante hace que el socio madure. Y cuando el socio madura, es lo que hace que crezca. Y un socio que crece te llena una pierna. Entonces, yo prefiero buscar a esas personas, conocerlas, encontrarlas, buscar la forma de cómo ayudarlas y acompañarlas en el proceso. Esa es la mejor recomendación que te puedo dar, es dejar de reclutar como loco. Hay momentos de reclutada y hay momentos de solidez. Hay momentos de reclutada y hay momentos de solidez. Si no tienes nadie en tu organización o tu organización es bien chiquita, te tienes que poner a prospectar. Yo lo hice. O sea, yo llegué a Hermosillo y comenzaba a hacer llamadas y seguir todo. Y una vez que lo encontraba, me la acercaba. Y una vez que la persona entraba, lo acompañaba. Si esa persona me generaba los puntos suficientes en esa pierna para que eso funcionara, trabajaba 100% con esa persona. Pero si esa persona andaba en la babosa, me traía alguien nuevo y trabajaba con alguien nuevo, pero no abandonaba el anterior. ¿Sí? De esa forma hago crecer las organizaciones. Muy bien. Oye, Job, cuando en tus momentos más difíciles de tu trayectoria en Usana, ¿pensaste en algún momento en desistir? Y si fue así, ¿qué te dio fuerza para continuar? Sí, de hecho, cada rato quería tirar la toalla. Cada rato decía, no, hombre, está bien difícil esto, no, hombre, está cañón. No. Y una vez, cuando estuve viviendo en Nogales, tiré la toalla como 8 meses. O sea, dejé de hacer pedidos automáticos y todo. Dije, nah, chale, estar perdiendo el tiempo. Todo el mundo me decía, por estar metido en Usana, por eso te va mal. Esas sectas del demonio. Y ya sabes, ¿no? Todo le echaban la culpa. Si me salía un grano en la cara, por eso te salen los granos en la cara. O sea, todo tenía la culpa Usana. Llega un momento que tanto lo escuchas de todos los que te rodean que te la crees. Entonces hubo un periodo de tiempo que yo dejé de ser Usana. Pero cuando vuelvo otra vez a Ensenada y me doy cuenta que la persona, yo tenía un amigo que él nunca dejó de ser Usana y él entró un año después que yo y comenzó a cobrar mucho dinero y mientras yo andaba quebrado, me di cuenta que no era Usana, era yo. Entonces, sí, te dan ganas de tirarlo, sí, pero siempre observa por qué lo quieres tirar. Lo quieres tirar porque a ti te dio flojera, a ti te frustró una situación, a ti te vas a dar cuenta que la mayoría de las veces Susana no tiene nada que ver ahí, sino que agarras es un masacote de emociones, broncas personales, con broncas financieras, con broncas de no sé qué, juntas todo y explotas y de pasada te lleva Susana y dices, la fregada Susana. Pero Susana es lo único bueno muchas veces que tenemos en nuestra vida. Entonces, nomás que no lo vemos, pues. O sea, a ver, Usana no viene y te regaña. Usana no viene y te asalta por el dinero. Usana no te demanda. O sea, Usana es un activo más que ahí está si lo haces bien.
Y cuando te enojas, tiras con todo. Te digo porque yo lo hacía, te la fregaba con todo. Hasta que me enseñaron a separar emociones. Me dijeron, a ver, cuando tengas un problema emocional familiar, es un problema emocional familiar, no tiene nada que ver con el negocio. Cuando tengas un problema de negocios, atiéndelo. No tiene nada que ver con tu familia. No mezcles cosas. Perfecto, perfecto. Oye, Job, aquí hay otra, dice, si todas las personas que prospectas son profesionales de la salud. No. Ok, perfecto. ¿Qué le dirías a No, de personas? hecho son los que menos prospecto. Ok, ¿por qué? Cuando me encuentro un profesional de la salud que tiene mi mismo espíritu, ¿a qué me refiero? Que está abierto, que quiere más de la vida, que se bajó del escaloncito del todopoderoso y que se da cuenta que es terrenal y que estamos sujetos a las mismas leyes del mundo, donde nos podemos quedar sin trabajo mañana, nos podemos enfermar mañana, nuestro retiro no está tan fregón como dijeron que estaba. O sea, que se dan cuenta de lo que está pasando y están abiertos a algo más de la vida y que están dispuestos a arriesgarse a ser criticados, están dispuestos a arriesgarse por hacer alguien, así te lo voy a poner, están dispuestos a dejar de ser quien son por quien podrían llegar a ser. Cuando yo me encuentro uno así, yo sé que tengo a una persona que le va a ir muy bien en la vida. Ahora, encontrarte a alguien así en el área de salud son garbanzos de libra, porque nos meten tanto en la cabeza que somos tan buenos que muchas veces, híjole, el ego nos gana. Entonces, por eso, si yo me encuentro a un médico que tiene bien calibrado el ego, híjole, nos hacemos bien amigos y hacemos un super negocio. Pero si no, no pierdo mucho el tiempo. Okay. Oye, me encantó esa frase y creo que a todos nos encantó, que es, a ver, ¿cómo era la frase? Si es, Dejar de, perdón, dejar de ser quien eres por quien podrías llegar a ser. sí, ese creo que es la respuesta perfecta al prospecto no solo de la salud, sino de cualquier área, ¿no? Mira, ¿de dónde salió esto, Gabo? Salió de que alguna vez yo comencé a decir, ¿sabes qué? Es que quiero ser piloto. Quiero, quiero ser, quiero viajar por el mundo. Quiero un buen carro. Quiero una buena familia. Quiero muchas cosas. Y una persona me dijo, no, hombre, no se puede ser todo en la vida. Cuando me dijo eso me dio mucho coraje, porque a mí me da mucho coraje cuando me dicen que no se puede hacer algo. Y me quedé mucho tiempo reflexionando. Casi me estaba dando por vencido de que sí es cierto, no se puede ser todo en la vida. Entonces dije, bueno, si no se puede ser todo en la vida, ¿quién de las personas que yo conozco puede hacer todo? Puede viajar, puedes tener libertad, puede tener el carro que quiere, puede vivir donde le da la gana, puede tener abundancia en su vida, llegar a donde... O sea, ¿quién? Dije yo, listo, un millonario. Listo. Entonces sí es cierto, no puedes ser todo, pero sí puedes ser una persona que te da acceso a todo. Y todo eso se abre tristemente con dinero. Entonces decidí, en algún momento del pasado dije, bueno, me voy a volver millonario. Eso sí puedo hacer. Una sola cosa que me lleva a todo, sí lo puedo lograr. Bien.